Queridos amigos, bienvenidos a este su programa Psicología Reconciliadora. Estamos Santiago y yo, Liliana, acompañándolos el día de hoy para hablar del tema de adicciones. Santiago, creo importante que empecemos por una definición para que pueda quedar claro para nuestros amigos cuándo realmente estamos hablando de una adicción. Y el tema de las adicciones es un tema amplio que a veces se presta a, más que el que se presta a confusión, cuando una persona está involucrada o sumergida en un problema de una adicción, tiende a relativizar los términos, a decir, bueno, yo no soy un adicto, porque adicto suena a una persona que está, y eso me lo ha dicho más de un paciente, tirada por las calles después de que ha consumido cocaína, heroína o marihuana, alguna sustancia, y yo no soy así porque yo estoy en un trabajo, soy productivo y eso no me está afectando. Sin embargo, cuando hablamos de una adicción, estamos frente a un problema en el que ya se ha generado una dependencia, que es una dependencia no solamente psicológica, sino también una dependencia física a una sustancia, si es que es una adicción química, o a una conducta, cuando estamos en el caso de una dependencia a algún juego patológico o a algún juego de internet o algunas otras características o algunas otras situaciones que son características de las adicciones no químicas. Y una dependencia que además va, si se quiere, mermando la capacidad de la persona y evidentemente la capacidad de la vivencia de la familia, ¿no? Así es, va mermando la capacidad que así algunas personas no lo quieran reconocer, sí va alterando y la explicación tiene un fundamento a nivel de neurotransmisores en el cerebro y de sustancias que funcionan, de cómo se va deteriorando, que en un momento lo podríamos explicar. Pero para poder identificar que hay una dependencia, normalmente es que uno ve que la persona, frente al consumo de determinada sustancia, pongamos cocaína, no solamente es que pasa más tiempo del que inicialmente pensaba iba a pasar consumiendo, porque inicialmente dice voy a probar y luego sigue consumiendo, sino que entra un elemento que le llamamos tolerancia, es decir, que cada vez necesita más dosis para generar el mismo efecto, o que las dosis que inicialmente utilizaba no generan el efecto que ocurría al principio. Además, suele haber un fenómeno de incapacidad de abstenerse, es decir, cuando la persona se encuentra frente a un estímulo, a algo que le dispara las ganas de consumir, no va a poder abstenerse de hacerlo, y también hay una incapacidad de detenerse. Una vez que está consumiendo, no puede decir basta, ¿no? La persona que fuma marihuana y dice, ya, voy a fumar un hito más, y ese un hito más se convierte en varios más. O la persona que consume licor y dice, ya, voy a tomar solamente un trago más, y ese trago más se convierte en 10 más durante toda la noche o la madrugada. Y estas son características de precisamente una dependencia. Sí, y en un aspecto psicológico es interesante porque hay muchos estudios que han encontrado elementos muy comunes en diferentes adicciones que hablan de un pensamiento adictivo, no previo a la adicción, porque la teoría de que hay un pensamiento adictivo previo a la adicción todavía está en estudio y digo, es debatida, pero sí se reconoce una manera de pensar o de aproximarse a la realidad que es muy común en los diferentes tipos de adicciones que has mencionado y que, como tú dices, muchas veces dicen, no es mi caso, en realidad no es tanto problema, que hablaría de una negación, de negar la situación que se está viviendo. También como racionalizarlo, ¿no? En realidad esto me relaja, es un pasatiempo, no es para tanto. De repente la persona apostando dice, esto me baja la tensión y mira, tiene algo favorable para mí porque me pone bien y entonces yo estoy más contento, estoy más tranquilo para mi familia. O de proyectar también, ¿no? De proyectar la responsabilidad en otros. ¿Qué quieres que haga con este estrés, con esta dificultad? Un pequeño hobby o algo que me haga sentirme bien. Entonces, como que la persona tiene que responder con si se quiere, con una conducta compensatoria que termina siendo adictiva, porque las circunstancias lo presionan. Entonces hay como elementos que es importante ir reconociendo en la persona que sufre una adicción. Así es, esos elementos que se dan a nivel del pensamiento van como parte de la personalidad, influyendo en la forma de actuar de la persona. Y como tú mencionas, no es un tipo de pensamiento previo, como que hubiera un arquetipo, una forma de pensamiento que va a llevar a que la persona necesariamente sea un adicto a algo, sino que
puede deberse también a los mismos cambios químicos que ocurren en el cerebro, ¿no? Cuando una persona consume una sustancia adictiva, y no solamente, y esto es lo interesante de los estudios que se han hecho a través de neuroimágenes y de estudios en los que se ve la activación de distintas zonas cerebrales, no solamente ocurre cuando hay una adicción a una sustancia como puede ser cocaína, marihuana, éxtasis, metanfetaminas, LSDs, hongos que consumen muchas veces los jóvenes, sino también cuando hay la práctica de gente que se hace adicta a internet o a juegos de casino, que son los casos de las ludopatías u otros juegos similares, o también adicción a pornografía o sexo. Lo que se ve es que se activan zonas cerebrales que dependen de una sustancia que es la dopamina, que interviene en los procesos de experiencia de placer. Habitualmente cuando famoso circuito del placer, ¿no? Así es, el circuito del placer. Cuando uno pasa un rato en familia, cuando come, cuando disfruta, cuando en el matrimonio tiene relaciones sexuales, se activa la dopamina, y lo que ocurre con el consumo de las sustancias o de las conductas adictivas es que el circuito empieza a poblarse de mayor dopamina, y cuando la persona no está consumiendo la sustancia o no está llevando la práctica adictiva, va a requerir, va a desear, ¿no? Y esto es un periodo de abstinencia, lo que se conoce como abstinencia, va a desear nuevamente experimentar eso, porque su cerebro le está pidiendo más dopamina, y eso lo consigue a través de la práctica adictiva o de la sustancia que está consumiendo. Y esto se ha visto tiene repercusiones en otras áreas del cerebro donde puede entrar áreas que manejan la conducta o áreas que manejan el cómo se aproximan a las cosas, y probablemente tendría relación con este tipo de pensamiento adictivo que se está estudiando en la actualidad. Y qué interesante, porque como vemos ahí la relación bio-psico-espiritual, o sea, biológicamente todo el tema del hábito, como dices, hay cosas que resultan placenteras cuando se van a realizar y que tienen una correlación, si se quiere, al mismo tiempo en la parte biológica y evidentemente en la parte espiritual, pero como esta unidad, si se responde de una manera con hábitos que dañan a la persona, se vuelven contra la persona misma, ¿no? Porque entonces, por lo que estabas explicando, podríamos entender también cómo reforzada con el consumo de una sustancia, por ejemplo, puede quedar la puerta abierta para que la persona se abra o pueda ser proclive a otras adicciones. Eso es cierto, se habla de que muchas veces hay adicciones que la gente considera como menores o menos nocivas, como puede ser el hecho de visitar los tragamonedas. Hay gente que dice, bueno, pues yo no es que apueste grandes cantidades, porque tal vez no tengo grandes cantidades de dinero, no es que vaya a los casinos grandes, sino que en algunas de las ciudades, sobre todo en Latinoamérica, pueden haber casas de tragamonedas en que meten sus fichitas, ¿no? Y van jugando constantemente, pero eso muchas veces es puerta de inicio para una adicción como puede ser el alcohol o el consumo de cocaína, para mantenerse despiertos durante toda la noche que uno está jugando. Entonces sí suelen ser puertas de entrada. O también para lo que se conoce como la escalada, ¿no? Para ir aumentando dentro de la misma adicción a situaciones más riesgosas, pero que subjetivamente le brindan mayor placer. Bueno, no solamente subjetivamente, cuando es el caso de sustancias hay un efecto que es real a nivel del organismo, ¿no? Así es, y muchas veces en lo que mencionabas de el pensamiento adictivo, cuando se da la relativización de parte de la persona que consume, le tiende a dar menos importancia, y esto también es valioso mencionarlo a efectos de la familia que esté atenta, cuando suele decir que no es que consume tanto o consume menos de lo que en realidad está consumiendo, o lo que una vez que le encuentran tal vez marihuana al joven, al adolescente, suele inventar historias, es decir, no, la verdad es que no es mía, es de un amigo que me la dio, que la puso en mi maleta para que no la vayan a descubrir sus papás. El tema de la mentira está muy presente. El tema de la mentira está muy presente, y ocurre un fenómeno que le solemos llamar psicopatización secundaria, ¿no? Cuando conversamos, en algún momento vamos a conversar de los temas de trastorno de personalidad, el trastorno de personalidad antisocial o psicopático, que se caracteriza por manipular, mentir, entre otras cosas. Lo que ocurre muchas veces es que, sumado al problema adictivo, está presente un cambio en la personalidad que hace que el joven o el adulto que consume manipula, miente, trastoca la realidad, e incluso transgrede normas y empieza a utilizar dinero
que es de la familia o que está destinado a hacer pagos en la droga o en el juego, o empieza a vender objetos personales, objetos de otros familiares, a fin de procurarse el dinero necesario para poder comprar la droga. O sea, todo empieza a girar en torno de obtener aquello que le genera placer o que lo hace sentir más tranquilo, más aliviado. Así es, así es. Y cuando uno busca ayudar a la persona que salga, le pide muchas veces, en el caso de la familia, que ponga de su parte, que tenga voluntad para poder salir adelante, y lamentablemente en el caso de las adicciones, uno de los aspectos que se enferman es la voluntad, ¿no? El adicto es un enfermo de la voluntad, entonces no le vamos a poder pedir a un adicto que ponga de su parte o que tenga voluntad para poder salir. Y ahí el papel de la familia, de los amigos, de los verdaderos amigos, no de los compañeros de consumo, es importantísimo, porque es como pedirle a una persona que tiene una dificultad respiratoria que corre una maratón, ¿no? No Claro. tiene la voluntad suficiente para poder salir adelante. El adicto como que no tuviera la capacidad respiratoria para correr un tramo de esas dimensiones, una persona con un problema respiratorio. En ese sentido, ser muy realistas, ¿no? Humildemente realistas, de que si ya se están presentando signos de un problema así, es necesario ayudarlos, es necesario orientarse, saber sobre el asunto y no creer estas afirmaciones que muchas veces pueden sonar como razonables, de pedirle pon de tu parte, haz un esfuerzo, porque muchas veces la respuesta también va a ser falsa, o sea, es como que se genera a veces con la intención de querer, si se quiere, ayudar a que colabore más la persona que lo está padeciendo, pero se está alargando el tiempo y es peor, porque si no se es realista, no se reconoce el problema, no se identifica, pero por una ignorancia vencible, porque digo, elementos de ayuda, de soporte en diferentes países los hay, y es importante el poderse enfrentar. Definitivamente es doloroso y definitivamente demanda una cuota de generosidad y de apertura y también de confianza en Dios. O sea, definitivamente hay algo que me llamaba la atención cuando al inicio empezaba los estudios, y son estos 12 pasos famosos que se usan en Alcohólicos Anónimos y que después los han vuelto 12 pasos para diferentes adicciones, que tiene como premisa el reconocer que uno necesita ayuda. O sea, un acto de humildad, de poder decir, de acuerdo, voy a renunciar a lo que yo veo como una realidad y voy a escuchar, y que muchas veces también lamentablemente se hace en momentos ya cuando los estragos han sido muy fuertes, pero voy a confiar en que si tengo un problema y que es fundamental. Y la otra premisa es creer en Dios, en un Dios, por lo menos lo ponen de manera general, pero cómo es importante que haya algo que trascienda, cómo allí ya se ve, y lo digo porque es un programa que los 12 pasos tienen muy buenos resultados, pero cómo se ve la necesidad de que uno tenga que abrirse a una ayuda que está más allá de sí mismo, porque no lo puede controlar, porque estas frases de omnipotencia, lo tengo todo bajo control, no se preocupen, están exagerando, o de impotencia después, no puedo nada, soy así, nunca voy a cambiar, qué pena, les tocó un hijo así, que es toda esta vergüenza también presente, no llevan a nada, sino el realismo de la familia, de decir, tenemos que afrontar que hay un problema por llevar. Así es, y cuando la familia quiere ver esto, ¿no? En algunos casos se quita la venda de los ojos, porque hay familias que les cuesta asumir el que el hijo, que puede haber estado muy productivo en los estudios, entra en consumo de drogas, o que el esposo, o en el caso de los hijos, el papá consume drogas desde hace mucho tiempo, porque esto lo habrás visto seguramente también de gente que es muy productiva, ¿no? Lo que yo le mencionaba hace rato, el ejemplo de esta persona que me decía, yo no soy un adicto porque no estoy tirado por las calles como una persona embriagada. Es cierto que hay muchas personas que pueden ser muy productivos en su trabajo, tener puestos importantes incluso en compañías, y que tienen un consumo de alguna sustancia o alguna conducta adictiva muy marcada y muy arraigada, que la familia, cuando lo descubre, un poco que al principio le cuesta trabajo creerla. Hay también una negación, ¿no? del problema, y muchas veces un fenómeno de codependencia, ¿no? De la familia, que
se va acostumbrando al ritmo de vida del adicto. El ¿no? papel de la familia que puede enganchar con las intenciones de ayudar, pero que al final terminan siendo codependientes, ¿no? Así es, así es. Pero cuando sí ha tenido una visión, digamos, realista de la situación, lo que va a ocurrir es que va a buscar ayudar a la persona y que va a tener que, con mucha caridad, pero también con mucha firmeza, ponerle los medios para buscar ayuda, ¿no? Yo recuerdo de una persona que llegó a la consulta y me decía, bueno, pues yo estoy viniendo porque mi esposa me ha dicho que venga, y la esposa le había puesto condiciones claras, o sea, le había dicho, mira, tú no vas a manejar la plata la voy a manejar yo, que a veces es algo cierto, porque con el acceso a dinero uno puede acceder a más cosas. Vas a ir a tus consultas con Santiago, vas a conversar con tal sacerdote que hable con él, vas a ir a tu reunión de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y vamos a tener tal dinámica familiar. O sea, la mujer se había puesto firme y ayudó a salir a la persona, porque si es que no era así, en realidad no iba a poder. Pero por el lado de este chico, sí había una disposición de mucha humildad, de mucha docilidad en decir, bueno, está bien, ya yo asumo lo que tú me estás diciendo porque sí quiero de verdad salir de este problema y porque veo que solo no puedo y voy a hacer caso a las cosas que me estás diciendo. Y por una motivación mayor, porque muchas veces, bueno, siempre, de lo que yo he visto, la motivación necesita por eso trascenderlo, porque por el amor a sus hijos, el amor a la pareja, el querer ser una persona que vaya más allá de lo que muchas veces piensa, que va en la línea de negación o relativizar, y hacer la apuesta por una motivación mayor como es el amor, ¿no? Así es, así es. Me has hecho acordar de una persona que estoy acompañando, que él llega a la consulta diciendo, yo tengo este problema determinado de adicción y quiero dejarlo porque mi esposa salió embarazada, ¿no? Y ya he dicho, ya, hasta acá nomás, no puede volver a ocurrir. Pero el tener que tomar esa determinación fue motivado por el hecho de saber que iba a ser papá. Ahora, en las cosas que venimos trabajando es también encontrar cuál es la motivación interna, o más que interna, una motivación personal que responda a mí mismo que yo pueda tener. Porque muchas veces en todo este proceso adictivo, la autoestima se va perdiendo, se va disminuyendo y la persona, si bien no acusa recibo de que su autoestima está perdiéndose, luego se puede dar cuenta que hay cosas que ya no las hace por sí mismo, por amor propio, digamos, sino motivado por otros, que ciertamente puede ayudar a salir, pero luego hay que ayudar a reconstruir esa estima personal que se puede haber perdido. Muchas veces se ha ido, si se quiere, perdiendo la propia dignidad personal, ¿no? O sea, se ha ido en contra de la dignidad, del valor como persona, y ha terminado accediendo a situaciones de verdad muy lamentables, muy tristes, sin la necesidad de aparecer, como tú decías, que muchos dicen, yo no estoy tirado por la calle, soy un adicto cualquiera, ¿no? Sino que ha terminado claudicando a su valor como persona humana. Y es importante también ponernos en los casos de aquellas personas que no quieren reconocerlo, porque a veces me dicen, ya, yo sí iría a tal grupo de apoyo o acudiría, pero ¿de qué me vale si mi esposo o mi esposa no quieren reconocerlo? Sí, ciertamente a veces hay casos en los cuales la persona adicta no va a reconocer el problema. Al principio suele ser así, o porque consideran que no le está tomando el número de horas suficiente, o porque consideran que lo que está consumiendo o la conducta que está teniendo no es nociva para la salud, pero todas tienen, como decíamos hace un rato, un efecto nocivo. Ahí habría que mencionar un acápite particular de lo que significa el consumo de marihuana para los adolescentes, ¿no? Que usualmente dicen, es una planta, es natural, no tiene un efecto dañino, es más, hasta puede ser saludable. O le ponen un tono ecologista. Sí, así es, ¿no? Como que es algo natural, e inclusive para muchas personas que trabajan en ocupaciones que requieren de mucha creatividad, ¿no? De estar pensando, innovando, dicen les puede ayudar para estar más despiertos y más creativos en las cosas que van trabajando. Pero si bien esto ocurre en algunos casos, sí puede llegar a recibirse una ayuda. Hay muchos casos en los cuales no reconocen ni el consumo, o si reconocen el consumo, que es un problema, y en esas situaciones sí es de ayuda que la familia vaya a una terapia familiar o a un grupo de soporte para poder ver si es que en algún momento, con las herramientas que van adquiriendo, pueden, además de ayudar a la persona, convencerlo de que vaya a buscar ayuda.
Sí, y más de una vez yo he visto que la asistencia a estos grupos de soporte son valiosísimas porque no solamente información, sino es encontrarse con el drama existencial de otras familias. Y eso anima mucho a ser realista, anima mucho a poder abrirse, incluso ante el mismo hecho de la relación con Dios, ¿no? Porque a veces la familia como que puede rebelarse, desesperanzarse, no querer ver salidas, y estos grupos de apoyo efectivamente son en realidad una suerte de comunidades. Obviamente cuando son bien llevados, son comunidades que entre sí buscan el poder compartir lo que se está viviendo y enseñarse unos a otros. Entonces, evidentemente, la pareja o los hijos o quien esté acudiendo regresa más fortalecida al hogar para poder decir, bueno, de repente esto va a ser costoso, desgastante, va a volver a haber otra discusión, va a volverme a decir las mismas cosas, pero se regresa con una fuerza que es muy importante para poder ayudar a la persona que está padeciendo esta adicción a enfrentar la realidad. Porque hay un tema de realidad. Tú mencionabas cómo la excusa es que se pueden poner más creativos a veces y usar su fantasía, su imaginación de una manera que sea incluso beneficiosa para el trabajo en algunas ocasiones, pero sí hay un tema de no aceptar la realidad como es, y en ese sentido también un hábito de fantaseo muy continuo, ¿no? Por esta merma de la autoimagen. Entonces digo, la vida finalmente no se asume, no es valorada y constantemente están fantaseando en ser diferentes, en ser otras personas, en tener otras vidas. Y hasta hay juegos que refuerzan esto, ¿no? Como segundas vidas, como ser alguien, y lo sabemos también. Y esto va también para el tema del cuidado de los hijos, de los adolescentes y de adultos también con que están en contacto, porque hay juegos en internet, por ejemplo, que proponen cómo llevar una vida ficticia. No vamos a decir que todos van a generar una adicción, pero en todo caso es un elemento que puede terminar siendo muy dañino, porque engancha con este fantaseo, con esta evitación de la realidad, con esta compensación, que al final es, si se quiere, si lo vamos a ver en términos espirituales, querer llenar un vacío que resulta incorrectamente, es decir, una compensación. Y es el vacío, un anhelo profundo que solo va a ser saciado con el encuentro con Dios y desde allí el encuentro real y profundo con las personas, con uno mismo, con lo creado. Pero volviendo a estos temas, si se quieren, prácticos, es bien importante el tener la humildad de poder aceptar que hay un problema en la familia y que se necesita ayuda. Y muchas veces ayuda de otros que han pasado por lo mismo, ¿no? Así es, así es. Totalmente de acuerdo con el hecho que la persona adicta muchas veces busca huir, ¿no? O la puerta de entrada a una adicción muchas veces es huir de la propia realidad, ¿no? Y fantasear con un panorama mucho más agradable o positivo, o en donde uno juega un rol distinto al que está jugando, como muchas veces pueden ser estos juegos online o algunos tipos de videojuegos que, si se usan racionalmente, no tendría por qué haber problema, pero que la persona se empiece a involucrar y descubre un escenario más agradable que el de la propia vida, cuando en realidad la vida hay que vivirla con sus aspectos positivos, con sus dolencias, con sus partes problemáticas, porque es lo que nos ha tocado, ¿no? Y como mencionabas, si es que nos percibimos vacíos, ese vacío solamente lo va a poder llenar aquel que sabe cómo llenarlo, porque nos ha creado, que es Dios. Entonces, esto de acá muchas veces, si bien una persona podría o no ser creyente, sí lo va a constatar en la propia vida. Efectivamente, porque es independiente de que haya recibido formación en la fe o no, o sea, es algo que es parte de la naturaleza humana, un hambre de Dios, un anhelo de encuentro con Él. Entonces, tan fundamental de ser tenido en cuenta, ¿no? Y también el tema de que la familia va a tener que ser muy paciente, porque hay veces que sí pueden darse recaídas en el caminar. O sea, es importante, queridos amigos, que sí comprendamos que es un caminar que va a tomar tiempo, no es fácil el tema de las adicciones, pero definitivamente es alentador. Y hay muchas personas recuperadas que ya tienen una autoconciencia y es más, se cuidan, no es que van a poder acudir un poquito a aquello que antes hacían, sino se cuidan de una manera tajante. Así es, y personas que cuando ayudan a otras personas, cuando Sí. han pasado a un verdadero proceso de recuperación, se dan cuenta que es importante acudir a
personas especializadas en el manejo de las adicciones. Muchas veces se necesitan medicamentos para poder controlar la impulsividad por el consumo o para poder controlar la ansiedad o los problemas que paralelamente, o lo que le llamamos entidades comórbidas, es decir, enfermedades de la esfera mental que se acompañan, o puede ser depresión o ansiedad, recibir una terapia, recibir ayuda, porque muchas veces, si es que no hay un acompañamiento de ese tipo, la persona puede creer que está ayudando y cuando recae puede también consigo traer este recaído de los que está pretendiendo ayudar, que en algunas ocasiones ha ocurrido. Sí, importantísimo tomarlo en cuenta y poderlo asumir dentro de este caminar que es la recuperación, la reconciliación a un nivel profundo que obviamente está hablando de todos estos niveles que hemos comentado que hay que tomar en cuenta, pero que apunta al poder mirar esto con una perspectiva de fe. La confianza en que si se ponen todos los medios, la batalla no está ganada, la familia va a salir fortalecida y la confianza en el Señor y el camino para una santidad no solamente está abierta, sino que es una ocasión de sufrimiento, pero de mucho amor, de mucha comprensión, de una real valoración de cada uno de los que componen la familia. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la vista. Muchas gracias.